Bona nit, amics i amigues d'Izquierda Unida. Sé que és una mica tard, però estic convençut que encara farem tots i totes un esforç per escoltar-nos. Quiero en primer lugar saludaros en nombre de la amplia delegación de Izquierda Unida y Alternativa que a mi izquierda está allí en lo alto. Saludaros también en nombre de tantos y de tantas amigos y amigas de Cataluña, de gente de Izquierda Unida, de Esquerra Unida y Alternativa, de gente de izquierdas y de gente progresista que está siguiendo esta asamblea también allí desde nuestra tierra y que no nos han podido acompañar hoy. Deciros que estamos contentos y contentas de estar aquí a pesar de la hora de la noche, incluso del hambre que tenemos. Deciros también que, como bien sabéis, hace 6 meses nuestra organización política hizo también una asamblea en la ciudad de Sabadell, la 6ª Asamblea Nacional de Esquerra Unida y Alternativa. Creo sinceramente que lo que allí discutimos, que lo que allí debatimos y de la manera en que lo hicimos y los acuerdos que tomamos son la mejor aportación que Esquerra Unida y Alternativa puede hacer a la 10ª Asamblea Federal de Izquierda Unida. Deciros que en esa asamblea 3 cosas motivaron especialmente nuestros debates, nuestras preocupaciones. La primera, la gente. La gente que en esta crisis está sufriendo cada día las consecuencias nefastas de las políticas neoliberales y que sin ningún tipo de dudas no ha creado la crisis que estamos padeciendo. Ellos fueron nuestra primera y principal preocupación, preocuparnos por la gente que sufre y luchar en la calle con la gente que lucha. Eso es lo primero que os queremos decir esta noche, amigos y amigas. Segundo lugar, mirarnos un poquito al espejo y darnos cuenta que el proyecto que tenemos, que el proyecto que tenéis en vuestras manos es un gran proyecto, que es un proyecto que está construyendo la alternativa en este país. No es verdad, amigos y amigas, que no haya alternativa. Vosotros, vosotras, nosotros y nosotras somos la alternativa y esta asamblea está ya construyendo la alternativa para el futuro de nuestro país. En tercer lugar, también nuestra aportación modesta. Hay que hacer todo esto desde la unidad. Tenemos unidad. Esta asamblea, es un ejemplo de unidad. Pero aún no es suficiente para ganar en la calle y para ganar en las instituciones una nueva mayoría social y política que arrodilla las políticas de derechas. Hace falta mucho más aún de lo que hoy somos. Y por tanto la unidad como bandera, la unidad como objetivo para ponerla al servicio de las políticas de izquierdas para, repito, derrotar a las políticas de derechas que aún hoy en nuestro país, en Cataluña y en el conjunto del Estado, campan a sus anchas. Deciros que esa unidad puede hacerse y hemos propuesto desde Cataluña y también recogen positivamente los documentos de Izquierda Unida este espíritu desde una profunda refundación de la izquierda, desde un nuevo espacio político que podemos crear, un nuevo espacio político que derrote claramente al bipartidismo, que derrote claramente a la derecha, sea la derecha que habla en catalán en Cataluña o sea la derecha que habla en castellano desde Madrid y desde España. La misma derecha, interesada en los mismos objetivos. Un nuevo espacio político tenemos que construir que recoja la lucha sindical,
la lucha sindical que se expresó en plazas y pueblos de nuestro país el pasado 14 de noviembre de forma exitosa, que recoja también la indignación, esa indignación que ha crecido en las plazas y que necesita también converger con la política y con la acción política. También que recoja el mundo de la cultura, el mundo de la universidad, que recoja las luchas y las marchas por la sanidad pública, por la educación pública, en contra de los desahucios, y en Cataluña de forma clara que recoja los derechos lingüísticos de un pueblo que hablará catalán sí o sí, porque Franco no acabó con nuestra lengua y no lo va a hacer el ministro de la derecha. Un nuevo espacio político, amigos y amigas, que proponga nueva política y nuevas formas de hacer política. La calle lo demanda, es una exigencia ciudadana y nosotros y nosotras tenemos que estar a la altura de este evento. Hoy, amigos y amigas, la suma y la diversidad son el camino y esos caminos nos los han enseñado otros y otras que también los están labrando, como por ejemplo la experiencia del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, donde distintas fuerzas políticas, distintos proyectos ideológicos, somos capaces de trabajar cada día, codo a codo, en el servicio de la mayoría y de la ciudadanía. Pero también la experiencia exitosa, ¿por qué no decirlo?, de la Alternativa Gallega de Izquierdas, donde federalistas e independentistas se ponen de acuerdo por un proyecto para Galicia y para un proyecto para España. Pero también, claro que sí, la experiencia de la Syriza griega, interesante experiencia de la cual podemos aprender muchas cosas y de la cual no tenemos que copiar nada. Y finalmente, también la nuestra, una experiencia concreta, más de 10 años de coalición conjunta entre Esquerra Unida y Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds, coalición que nos ha dado mucho, que seguro que aún nos puede dar mucho, pero que en este momento, precisamente después de todos los que nos ha dado, es el momento de mejorarla, de cambiarla, de ampliarla y de mudar a una nueva casa más grande, con más habitaciones, con más jardín, para que mucha más izquierda, el ecologismo que aún no está, los movimientos independentistas de izquierdas que aún no están, los movimientos sociales que no participan en política, puedan participar en esta casa grande de la izquierda transformadora y ecologista que queremos en Cataluña crear. Por tanto, ese es el camino, amigos y amigas. Deciros que Cataluña se encuentra en una encrucijada social y nacional. Esquerra Unida y Alternativa reiteramos nuestra defensa del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña, así como la necesidad de una alianza entre las izquierdas federalistas, soberanistas e independentistas para avanzar hacia un modelo federal de Estado plurinacional, pluricultural, plurilingüe y republicano, donde el pueblo de Cataluña pueda decidir en referéndum su estatus político dentro del Estado. Esquerra Unida y Alternativa, apostamos por desarrollar un federalismo plurinacional, donde el derecho a decidir esté reconocido como única oportunidad de un encaje común, en que el Estado español tiene el reto de entender y atender el sentimiento nacional de los pueblos que lo conforman. Deciros, amigos, amigas, que el pasado 25 de noviembre tuvimos elecciones. Las cosas nos fueron bien. Antes de esas elecciones hubo en Cataluña, así como en el conjunto del Estado, una amplia movilización social y electoral y recogimos frutos. 128.000 votos más que sacamos básicamente de la abstención
y que los metimos en la urna de la participación política. De eso estamos muy contentos. Y también 3 diputados más para nuestra coalición, de ellos 1 de Esquerra Unida y Alternativa. Pero también, sobre todo, 12 diputados menos de Convergencia y Unió, que convocó unas elecciones para ganarlas y salió con el rabo entre las piernas. Ahora es un momento de calma, en un momento que se está conformando gobierno en Cataluña. Os tenemos que decir claro a todos y a todas, los recortes no deben gobernar Cataluña. No investiremos a Artur Mas como presidente de la Generalitat, no con nuestro voto y no con el voto de la izquierda. La izquierda en Cataluña no debe colaborar en la gestión de los recortes, ni por activa ni por pasiva. Y, por tanto, no cambiaremos referéndum por recortes. No cambiaremos referéndum por recortes. Decimos sí al referéndum, pero decimos claramente no a los recortes. Este Gobierno no nos representa. Voy acabando. Deciros que nuestra 6ª Asamblea, la de Esquerra Unida y Alternativa, y estoy convencido también que estos días la 10ª Asamblea Federal de Izquierda Unida van a reforzar nuestros vínculos. Vínculos grabados en 2 piezas fundamentales. 1, un proyecto federal común y 2, un proyecto europeo también común. Esos son los 2 vínculos que en este momento unen y buscan el encuentro de 2 organizaciones soberanas y hermanas, Esquerra Unida y Alternativa y Izquierda Unida. Deciros también que otra Cataluña es posible, que otro Estado es posible y necesario y que también otra Europa es hoy imprescindible. Amigos y amigas, seguiremos con lealtad este camino conjunto, camino de lucha y camino de esperanza. Amigos, compañeros, camaradas, hasta la victoria siempre.